¿Sabías que Santa Teresa de Ávila tuvo una revelación sobrenatural sobre el instante exacto en que tu alma descubrirá si irá al cielo o al infierno? Ella vio las 10 fases que atraviesa cada alma tras la muerte. Lo que reveló cambiará tu vida para siempre. Santa Teresa de Ávila no fue una santa común, fue una de las más grandes místicas de la Iglesia Católica, doctora de la Iglesia, y la única mujer que recibió revelaciones tan profundas sobre el momento de la muerte que incluso los teólogos quedaron asombrados. En sus éxtasis místicos, Dios le mostró algo que la humanidad necesitaba saber: las 10 fases exactas que atraviesa el alma desde el último suspiro hasta el instante en que descubre su destino eterno. Estas revelaciones no son fantasías. Están documentadas en sus escritos, avaladas por la Iglesia y confirmadas por testimonios de santos y personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Lo que Santa Teresa vio es tan poderoso que puede transformar completamente tu forma de vivir. Si deseas proteger tu alma y la de tus seres queridos, escribe en los comentarios: Jesús, ten piedad de mi alma. No te vayas de este video porque al final descubrirás exactamente qué hacer para prepararte para cada una de estas 10 fases y asegurar tu salvación eterna. Antes de continuar, da like si quieres que Dios ilumine tu camino hacia el cielo y suscríbete si deseas recibir la protección de Santa Teresa en tu vida. Santa Teresa de Ávila vivió en el siglo XVI, una época donde la Iglesia Católica atravesaba momentos de crisis y confusión espiritual. En medio de ese caos, Dios eligió a esta mujer humilde de Ávila, España, para revelarle secretos que la humanidad necesitaba conocer. No fue casualidad. Santa Teresa era una contemplativa profunda, una reformadora valiente de la orden carmelita y una alma tan pura que mereció ver lo que muy pocos han visto: el viaje completo del alma tras la muerte. Durante sus arrobamientos místicos, Santa Teresa fue transportada en espíritu más allá del velo que separa este mundo del siguiente. Ella misma lo describió en sus escritos con palabras que estremecen. No fue un sueño, no fue una ilusión, fue una experiencia real donde Dios le permitió contemplar las 10 fases exactas que cada alma humana debe atravesar, desde el momento en que exhala su último aliento hasta el instante definitivo en que conoce su destino eterno. ¿Por qué 10 fases? Porque el viaje del alma no es instantáneo como muchos creen. No es simplemente morir y aparecer frente a Dios para recibir un veredicto inmediato. La realidad es mucho más compleja, mucho más profunda y, francamente, mucho más aterradora de lo que la mayoría imagina. Santa Teresa vio que el alma debe pasar por un proceso de purificación, juicio, revelación y decisión que ocurre en etapas específicas. Cada una de estas 10 fases tiene un propósito divino. Cada una pone a prueba algo distinto del alma. Cada una revela aspectos de tu vida que tal vez olvidaste, negaste o escondiste. Y lo más impactante, cada fase te acerca más y más al momento final, donde ya no hay vuelta atrás, donde la eternidad queda sellada para siempre. La primera fase comienza en el preciso instante en que tu corazón deja de latir. Santa Teresa la describió como la separación. Es el momento en que el alma se desprende del cuerpo físico y experimenta por primera vez la realidad de su existencia espiritual pura. Según sus revelaciones, este instante es acompañado de una sensación abrumadora. Algunas almas sienten paz profunda, pero otras experimentan un terror indescriptible porque inmediatamente comprenden que han cruzado un umbral del cual no pueden regresar. En esta primera fase, el alma todavía conserva la memoria completa de su vida terrenal. Recuerda todo, cada palabra pronunciada, cada acción realizada, cada pensamiento albergado. Pero ahora lo ve desde una perspectiva completamente diferente. Ya no hay justificaciones, ya no hay excusas.
El alma ve la verdad desnuda de quien fue realmente. La segunda fase es lo que Santa Teresa llamó el despertar de la conciencia eterna. Aquí, el alma toma plena conciencia de que existe un juicio venidero. No es una creencia vaga ni una esperanza religiosa. Es una certeza absoluta que golpea con fuerza ineludible. En esta fase, el alma comienza a evaluar su propia vida con claridad sobrenatural. Ve sus virtudes, pero también ve sus pecados con una nitidez que nunca tuvo en vida. Santa Teresa explicó que en esta segunda fase, muchas almas comienzan a experimentar lo que ella describió como el primer lamento. Es un llanto interno, un grito del alma que comprende que no vivió como debía. Las oportunidades perdidas se hacen evidentes. Las gracias desperdiciadas se revelan. Los momentos donde se eligió el pecado en lugar de Dios aparecen como heridas abiertas en la memoria del alma. Pero aquí viene algo crucial que Santa Teresa enfatizó. Estas dos primeras fases son apenas el comienzo. Son la preparación para lo que viene después. Porque si en la primera fase el alma se separa del cuerpo y en la segunda despiertan a la realidad del juicio, en la tercera fase ocurre algo que ningún ser humano está completamente preparado para enfrentar. Santa Teresa escribió en sus obras que la tercera fase es tan intensa, tan reveladora y tan dolorosa para algunas almas, que si los vivos conocieran lo que realmente sucede en ese momento, vivirían de manera radicalmente diferente. Ella misma confesó que después de ver esta fase en sus visiones místicas, lloró durante días y cambió completamente su forma de vivir. ¿Qué ocurre exactamente en esa tercera fase? ¿Por qué Santa Teresa la consideraba la más aterradora de todas las que hasta ese punto había presenciado? ¿Qué es lo que el alma descubre sobre sí misma que resulta tan devastador o tan glorioso, dependiendo de cómo vivió? La respuesta a estas preguntas no solo determinará cómo enfrentas tu propia muerte, sino cómo vives cada día que te queda en esta tierra. Porque Santa Teresa no reveló estas 10 fases simplemente para informar, sino para advertir, para preparar y para salvar almas de la perdición eterna. Lo que viene en la tercera fase es el encuentro más brutal y honesto que jamás tendrás contigo mismo. Es el momento donde todas las máscaras caen, donde todas las mentiras que te dijiste en vida se desvanecen y donde la verdad completa de tu existencia se despliega ante ti sin filtros ni misericordia humana. Pero la tercera fase es la más aterradora y pocos están preparados para ella. La tercera fase es lo que Santa Teresa llamó la revisión total. Es el momento en que tu alma no solo recuerda tu vida, sino que la revive completamente. Cada segundo de tu existencia desde tu nacimiento hasta tu último aliento se despliega ante ti con una claridad absoluta e inevitable. No es como recordar vagamente eventos pasados. Es experimentarlos nuevamente con una intensidad que supera cualquier memoria terrenal. Santa Teresa explicó que en esta fase el alma ve su vida entera como si fuera una película divina, donde nada puede ser omitido, nada puede ser editado y nada puede ser negado. Pero lo más impactante es que no solo ves tus acciones desde tu propia perspectiva. Experimentas el impacto que tuviste en cada persona que cruzó tu camino. Sientes el dolor que causaste, experimentas la alegría que diste, vives las consecuencias de cada una de tus palabras y decisiones. Imagina por un momento estar frente a cada mentira que dijiste y sentir exactamente cómo hirió a quien la recibió. Imagina revivir cada acto de egoísmo y experimentar el sufrimiento que provocaste en otros. Imagina ver cada oportunidad que tuviste para hacer el bien y elegiste ignorar. Esta es la realidad brutal de la tercera fase, pero también funciona en sentido contrario. Cada acto de bondad, cada palabra de consuelo, cada gesto de amor genuino se revela con toda su belleza y consecuencias positivas. Santa Teresa vio almas que se sorprendieron al descubrir cómo un simple acto de caridad
que habían olvidado completamente había transformado la vida de otra persona. Había iniciado una cadena de bendiciones que se extendió durante años. La santa escribió que en sus visiones presenció el caso de un hombre que en vida fue considerado mediocre y poco importante. Sin embargo, en la tercera fase se reveló que una vez había consolado a una viuda en su momento de mayor desesperación, y esa viuda, fortalecida por sus palabras, había criado a sus hijos en la fe. Esos hijos se convirtieron en personas virtuosas que a su vez bendijeron a cientos más. El alma de ese hombre lloró de alegría al ver el fruto eterno de un acto que había considerado insignificante. Pero Santa Teresa también fue testigo de lo contrario. Vio almas que se consideraban buenas personas, religiosas incluso, descubrir en esta tercera fase la hipocresía que había dominado sus vidas. Vio cómo un hombre que rezaba públicamente, pero maltrataba a su esposa en privado, tuvo que experimentar cada lágrima que ella derramó en silencio. Vio cómo una mujer que aparentaba santidad, pero destruía reputaciones con chismes maliciosos, tuvo que sentir el dolor devastador de cada persona que sufrió por sus palabras venenosas. Lo que hace esta fase particularmente aterradora es que no puedes escapar de ti mismo. En vida, los seres humanos son expertos en la autojustificación. Siempre encuentran razones para minimizar sus faltas, para culpar a otros, para convencerse de que no fueron tan malos después de todo. Pero en la tercera fase, esa capacidad desaparece por completo. El alma ve la verdad absoluta sin los filtros del ego, sin las mentiras del orgullo, sin las excusas de la carne. Santa Teresa advirtió que muchas almas llegan a esta fase creyendo que vivieron vidas decentes, solo para descubrir con horror que desperdiciaron incontables gracias divinas. Dios les había dado oportunidades constantes para crecer en santidad, para amar más profundamente, para servir con mayor generosidad, pero eligieron la comodidad, la mediocridad espiritual o directamente el pecado. La tercera fase también revela algo que pocas personas consideran durante su vida terrenal: el impacto de los pecados de omisión. No solo verás lo malo que hiciste, sino todo lo bueno que pudiste hacer y no hiciste. Cada vez que pasaste junto a alguien que necesitaba ayuda y miraste hacia otro lado. Cada vez que tuviste la oportunidad de defender la verdad y permaneciste en silencio. Cada vez que pudiste consolar a alguien y elegiste tu propia comodidad. Santa Teresa misma confesó que después de estas revelaciones místicas cambió radicalmente su forma de vivir. Se volvió obsesivamente consciente de cada acción, cada palabra y cada pensamiento. Comprendió que nada es insignificante ante los ojos de Dios. Todo cuenta, todo queda registrado, todo será mostrado en esa tercera fase. Pero aquí está lo verdaderamente escalofriante. La tercera fase no es el juicio final. Es simplemente la preparación para lo que viene. Es el momento en que el alma toma conciencia total de quién fue realmente, pero aún no ha recibido el veredicto sobre su destino eterno. Es como estar en una sala de espera después de haber rendido el examen más importante de tu existencia, sabiendo exactamente cuántas preguntas respondiste correctamente y cuántas fallaste, pero sin conocer todavía si aprobaste o reprobaste. Santa Teresa vio que algunas almas experimentan la tercera fase con una mezcla de dolor y esperanza. Ven sus pecados, sí, pero también ven sus actos de amor y contrición. Otras almas experimentan esta fase con terror puro porque comprenden que vivieron vidas dominadas por el egoísmo, la lujuria, la avaricia o la soberbia, y temen profundamente lo que viene después. Porque después de ver tu vida completa con claridad divina, después de experimentar cada consecuencia de cada decisión que tomaste, después de comprender exactamente quién fuiste en realidad, llega a la cuarta fase. Y en esa cuarta fase ocurre algo que cambiará todo lo que creías saber sobre el juicio de Dios. Sin embargo, en la cuarta fase descubrirás algo
que cambiará todo lo que creías saber sobre el juicio de Dios. Después de haber revivido cada momento de tu existencia en la tercera fase, el alma entra en lo que Santa Teresa describió como el pesaje divino. La cuarta fase es el momento en que Dios mismo evalúa tu vida con una justicia perfecta e inquebrantable. No es una evaluación humana sujeta a errores o parcialidades. Es el juicio del Creador, que conoce hasta el más mínimo detalle de tu corazón. Santa Teresa vio en sus revelaciones místicas que en esta fase aparece lo que ella llamó la balanza invisible. No es un objeto físico, por supuesto, sino una realidad espiritual donde cada acción de tu vida es pesada con exactitud absoluta. En un lado de esta balanza están todas tus obras buenas, tus actos de amor, tus sacrificios por los demás, tus oraciones sinceras, tu obediencia a la voluntad divina. En el otro lado están todos tus pecados, tus egoísmos, tus idolatrías, tus rechazos a la gracia de Dios. Lo que hace esta fase absolutamente aterradora es que Dios no pesa solo las acciones externas, Él pesa las intenciones. Santa Teresa enfatizó esto con una urgencia apasionada en sus escritos. Puedes haber dado limosna a un pobre, pero si lo hiciste para ser visto y admirado por otros, esa acción pierde todo su peso en la balanza divina. Puedes haber asistido a misa todos los domingos, pero si tu corazón estaba lleno de resentimiento y orgullo mientras lo hacías, esas misas no añaden el peso que esperabas. La santa vio casos devastadores de almas que llegaron a esta cuarta fase, convencidas de que la balanza se inclinaría fuertemente a su favor, solo para descubrir con horror que muchas de sus supuestas buenas obras eran huecas ante Dios, obras hechas por vanidad, por cumplimiento social, por mantener una reputación religiosa, pero vacías de amor genuino. Y cuando el amor está ausente, la obra no tiene peso eterno. Santa Teresa explicó que Dios también considera las circunstancias de cada vida. Un alma que recibió incontables gracias, que nació en un hogar católico, que tuvo acceso a los sacramentos, que escuchó el Evangelio 1000 veces, será juzgada con mayor rigor que alguien que creció en la oscuridad espiritual, porque a quien más se le da, más se le exige. Esta verdad bíblica se manifiesta con toda su fuerza en la cuarta fase. Imagina dos personas, una que creció rodeada de amor cristiano, educación religiosa y ejemplos de santidad, pero que eligió una vida mediocre espiritualmente. Otra que creció en un ambiente hostil a la fe, rodeada de violencia y pecado, pero que luchó con todas sus fuerzas para encontrar a Dios y vivir con rectitud. En la balanza divina, los pequeños actos de fe de la segunda persona pueden pesar infinitamente más que las prácticas religiosas rutinarias de la primera. Santa Teresa también reveló algo que estremece. En esta fase se manifiestan los pecados ocultos que nadie conoció en vida, aquellos pecados que cometiste en secreto, que escondiste hábilmente, que negaste incluso ante ti mismo. Todos aparecen ante la presencia de Dios. La pornografía consumida en privado, el odio albergado en silencio, la envidia que carcomió tu corazón mientras sonreías externamente, los deseos impuros que alimentaste en tu imaginación, todo sale a la luz. Y no solo eso. Santa Teresa vio que en la cuarta fase también se revelan los pecados de omisión con su peso completo. Cada vez que tuviste la gracia y la capacidad de evitar que alguien pecara y no lo hiciste, cada vez que pudiste advertir a alguien sobre el peligro de su alma y permaneciste callado por cobardía o indiferencia, cada vez que presenciaste una injusticia y no la denunciaste, cada momento en que Dios te impulsaba a actuar y tú resististe su gracia. La balanza divina también pesa algo que muy pocas personas consideran: el uso que hiciste de tu tiempo. Dios te dio un número limitado de días en la tierra. Cada minuto era un regalo, una oportunidad para crecer en santidad, para amar, para servir.
¿Cuántos de esos minutos desperdiciaste en entretenimientos vacíos? ¿Cuántas horas pasaste frente a pantallas que no edificaban tu alma? ¿Cuánto tiempo dedicaste a acumular cosas materiales que no podías llevarte contigo? Santa Teresa vio almas que en esta cuarta fase lloraban amargamente al comprender que habían gastado décadas persiguiendo riquezas, placeres o reconocimiento social, mientras descuidaban completamente su vida espiritual. Almas que habían sido exitosas según los estándares del mundo, pero absolutamente pobres ante Dios. Almas que llegaron con las manos vacías de méritos eternos, porque invirtieron toda su energía en tesoros que quedaron en la tierra. Pero la balanza divina no solo revela lo negativo. Santa Teresa también presenció casos maravillosos de almas humildes que se sorprendieron al descubrir cuánto pesaban ante Dios sus pequeños sacrificios hechos con amor. Una madre que pasó noches en vela cuidando a sus hijos enfermos con paciencia y ternura. Un trabajador que soportó injusticias laborales ofreciéndolas a Dios sin amargura. Una persona enferma que aceptó su sufrimiento uniéndolo a la cruz de Cristo. Estos actos, aparentemente insignificantes para el mundo, brillaban con un peso glorioso en la balanza divina, porque fueron hechos con amor puro, sin buscar recompensa terrenal, sin esperar reconocimiento humano. Fueron hechos únicamente por amor a Dios y al prójimo. Y ese tipo de amor tiene un peso eterno incalculable. La cuarta fase culmina cuando la balanza termina de pesar toda tu existencia. El alma contempla el resultado con absoluta claridad. Ve si sus obras buenas superan sus pecados o si sus pecados dominaron su vida. Ve si aprovechó las gracias que Dios le dio o si las desperdició. Ve si vivió para Dios o para sí misma. Pero aquí está lo que Santa Teresa enfatizó con vehemencia. Incluso después de ver el resultado de la balanza divina, el alma todavía no conoce su destino final. Porque Dios, en su infinita misericordia, ha establecido más fases antes del veredicto definitivo. Y la quinta fase es quizás la más dolorosa de todas. Pero nada importa si no superas la quinta fase, la más dolorosa de todas. La quinta fase es lo que Santa Teresa describió con lágrimas en sus propios ojos como el Valle de las Súplicas. Después de haber visto tu vida completa en la tercera fase y después de haber contemplado el peso de tus acciones en la cuarta fase, el alma entra en un momento de profunda confrontación interior. Es aquí donde el alma tiene la oportunidad de clamar, de suplicar, de derramar su dolor ante la presencia divina. Santa Teresa explicó que esta fase lleva el nombre de Valle de las Lágrimas porque el alma experimenta un dolor tan intenso, tan profundo, que si tuviera un cuerpo físico, lloraría ríos interminables. Es el dolor de ver con absoluta claridad todo lo que pudo haber sido y no fue. Es el dolor de contemplar las oportunidades perdidas, las gracias rechazadas, los momentos en que elegiste el pecado sobre la santidad. En esta quinta fase, el alma finalmente comprende con devastadora claridad el valor infinito de cada sacramento que recibió o rechazó, cada confesión que pospusiste, cada comunión que recibiste en estado de pecado mortal, cada misa a la que faltaste por pereza o indiferencia. Todo esto ahora se revela como lo que realmente era: encuentros con Dios mismo que desperdiciaste o profanaste. La santa vio en sus visiones místicas cómo algunas almas en esta fase gritaban desesperadamente: «Si tan solo hubiera sabido, si tan solo hubiera comprendido». Pero la realidad es que sí sabían. Dios les envió advertencias constantes durante su vida terrenal. Les habló a través de su conciencia. Les envió cruces y pruebas que eran oportunidades para crecer en virtud. Les puso en el camino a personas santas que les mostraron el camino correcto, pero ellos eligieron ignorar todas esas señales. Santa Teresa enfatizó que en el Valle de las Lágrimas, el alma no puede culpar a nadie más. No puede señalar a sus padres, a la sociedad, a sus circunstancias difíciles.
porque ahora ve con claridad divina que siempre tuvo libre albedrío. Siempre pudo elegir a Dios. Siempre tuvo la gracia suficiente para resistir el pecado, pero eligió su propia voluntad por encima de la voluntad divina una y otra vez. Lo más desgarrador de esta quinta fase, según las revelaciones de Santa Teresa, es que el alma experimenta lo que pudo haber sido. Ve la versión de sí misma que Dios había soñado desde toda la eternidad. Ve la santidad que pudo haber alcanzado. Ve las almas que pudo haber ayudado a salvar. Ve la gloria eterna que pudo haber obtenido. Y al comparar esa visión con la realidad de lo que realmente fue, el dolor es indescriptible. Imagina contemplar la versión más hermosa, más santa, más completa de ti mismo, la persona que Dios te creó para ser, y luego ver lo que realmente elegiste ser. Imagina ver que pudiste haber sido un santo reconocido por la Iglesia, un instrumento poderoso de la gracia divina, alguien que llevó a miles de almas al cielo, pero en cambio, elegiste una vida de mediocridad espiritual, de comodidad egoísta, de pecados habituales que nunca te esforzaste seriamente por vencer. Santa Teresa vio que en esta fase algunas almas comienzan a suplicar misericordia con una intensidad que nunca experimentaron en vida. Claman el nombre de Jesús, invocan a la Santísima Virgen María, llaman a sus ángeles guardianes, piden perdón por cada pecado cometido, ofrecen todo lo que son y todo lo que pudieron haber sido si se les diera una segunda oportunidad. Pero aquí está la verdad brutal que Santa Teresa reveló. Esta fase no es una segunda oportunidad para cambiar tu vida. Esa oportunidad se llamaba vida terrenal y ya terminó. El Valle de las Lágrimas es simplemente el momento donde el alma confronta plenamente las consecuencias eternas de sus decisiones temporales. Es el momento donde la realidad de la eternidad golpea con fuerza devastadora. La santa también explicó que no todas las almas experimentan esta fase de la misma manera. Las almas que vivieron en santidad, que se esforzaron genuinamente por amar a Dios y al prójimo, que se confesaron regularmente y recibieron la Eucaristía con devoción, experimentan esta fase con dolor por sus imperfecciones, pero también con esperanza. Suplican misericordia, pero confían en que Dios escuchará su clamor, porque vivieron tratando de ser fieles. Pero las almas que vivieron en pecado grave, que rechazaron a Dios conscientemente, que nunca se arrepintieron sinceramente, experimentan esta fase con un terror paralizante. Suplican, pero en el fondo saben que desperdiciaron todas las oportunidades que Dios les dio. Lloran, pero sus lágrimas están mezcladas con la amarga comprensión de que eligieron su propio camino hacia la perdición. Santa Teresa vio casos especialmente desgarradores de almas que habían recibido educación católica, que conocían perfectamente la doctrina de la Iglesia, que incluso habían experimentado momentos de fervor religioso en su juventud, pero que gradualmente se apartaron de Dios. Estas almas en el Valle de las Lágrimas experimentaban un dolor agravado porque sabían exactamente lo que habían perdido. No podían alegar ignorancia, no podían decir que nadie les advirtió. La quinta fase también revela algo que Santa Teresa consideraba crucial: el valor infinito de la contrición sincera mientras se está vivo. Ella vio que las almas que en vida se confesaron con verdadero arrepentimiento, aunque cayeran repetidamente en los mismos pecados, tenían algo que las sostenía en el Valle de las Lágrimas. Tenían el testimonio de sus esfuerzos genuinos por volver a Dios una y otra vez. Tenían la marca del sacramento de la reconciliación que habían recibido con humildad. Pero las almas que nunca se confesaron, o que se confesaron por rutina sin verdadero arrepentimiento, o que pospusieron la confesión hasta que fue demasiado tarde, se encontraban desnudas de esta protección. Sus súplicas en el Valle de las Lágrimas carecían del fundamento de una vida de arrepentimiento genuino. Santa Teresa escribió que después de presenciar esta quinta fase en sus visiones místicas,
desarrolló una devoción ardiente por promover la confesión frecuente y sincera. Comprendió que cada confesión bien hecha es un escudo en la eternidad. Cada absolución recibida con verdadero arrepentimiento es un tesoro que el alma llevará consigo al valle de las lágrimas. Y cuando crees que todo está perdido, cuando el alma ha derramado todo su dolor y todas sus súplicas, llega la sexta fase, la más misteriosa de todas. Después de haber derramado todas sus súplicas en el valle de las lágrimas, el alma entra en lo que Santa Teresa describió como la fase más desconcertante y misteriosa de todas: el silencio divino. La sexta fase es un momento donde Dios aparentemente no responde. El alma clama, suplica, grita su arrepentimiento, pero no recibe respuesta inmediata. Solo silencio. Santa Teresa explicó que este silencio no es crueldad divina, es una prueba final y profunda del alma. Es el momento donde se revela qué tipo de amor tenías realmente por Dios durante tu vida terrenal. ¿Amabas a Dios por sí mismo o simplemente por los beneficios que esperabas recibir de Él? ¿Tu fe era genuina o era solo una transacción conveniente? El silencio de la sexta fase responde estas preguntas con claridad brutal. En sus visiones místicas, Santa Teresa fue testigo de almas que en esta fase comenzaban a desesperarse completamente. Habían suplicado perdón, habían clamado misericordia, habían invocado todos los nombres sagrados que conocían, pero Dios permanecía en silencio. Y ese silencio las aterrorizaba porque interpretaban que significaba rechazo definitivo, condenación inevitable, perdición eterna. Estas almas revelaban entonces su verdadera naturaleza. Algunas comenzaban a maldecir, otras se llenaban de amargura y resentimiento. Otras caían en una desesperación tan profunda que dejaban de suplicar y simplemente se hundían en la oscuridad de su propio egoísmo. Habían amado a Dios condicionalmente y cuando sintieron que Dios no les respondía según sus expectativas, su supuesto amor se transformó en odio. Pero Santa Teresa también vio algo glorioso en esta sexta fase. Vio almas que a pesar del silencio divino continuaban confiando. A pesar de no recibir respuesta, seguían clamando con humildad y esperanza. A pesar de sentir que tal vez estaban perdidas para siempre, se aferraban a la misericordia de Dios, no por cálculo, sino por amor genuino. Estas almas decían en el silencio: aunque me condenes, Dios mío, tú eres justo. Aunque me rechaces, tú eres santo. Aunque me apartes de ti para siempre, seguirás siendo digno de todo amor y adoración. No merecía nada de ti, y aún así me diste todo. Si ahora debo sufrir las consecuencias de mis pecados, que se haga tu voluntad. Este tipo de rendición total, de amor incondicional, de confianza absoluta en medio del silencio, era lo que Dios estaba buscando. Santa Teresa reveló que el silencio de la sexta fase tiene una duración diferente para cada alma. Para algunas, dura lo que parecería un instante. Para otras, se extiende en lo que se siente como una eternidad de angustia. Pero la duración no es arbitraria. Dios calibra perfectamente cuánto tiempo necesita cada alma para revelar su verdadero corazón, para mostrar si su arrepentimiento es genuino o superficial, para demostrar si su amor es condicional o absoluto. La santa explicó que durante su vida terrenal, muchas personas experimentan versiones menores de este silencio divino. Son esos momentos de aridez espiritual donde parece que Dios no escucha tus oraciones. Son esas temporadas oscuras donde sientes que el cielo está cerrado. Son esas pruebas donde clamas ayuda y no recibes alivio inmediato. Esos momentos son preparación para la sexta fase. Son oportunidades que Dios te da en vida para aprender a confiar en Él incluso cuando no lo sientes, a amarle incluso cuando parece ausente, a perseverar en la fe incluso en medio de la oscuridad.
Santa Teresa confesó que ella misma experimentó largos periodos de este silencio divino durante su vida de oración. Hubo años donde sentía que sus oraciones no llegaban más allá del techo de su celda. Hubo temporadas donde la presencia de Dios, que antes sentía tan vívidamente, parecía haberse evaporado completamente, y fue en esos momentos de silencio donde su fe verdaderamente creció, donde su amor se purificó, donde aprendió a confiar sin ver, a creer sin sentir. En la sexta fase, el alma que aprendió estas lecciones durante su vida terrenal tiene una ventaja inmensa. Reconoce el silencio como prueba, no como rechazo. Comprende que Dios está presente incluso cuando no se manifiesta. Persevera en la esperanza porque su fe no dependía de sentimientos, sino de verdad revelada. Estas almas pasan la prueba del silencio divino porque ya la habían enfrentado y superado en vida. Pero las almas que vivieron una fe superficial, una religiosidad basada únicamente en experiencias emotivas, una espiritualidad que dependía de sentir constantemente la presencia divina, colapsan en la sexta fase. Nunca desarrollaron los músculos espirituales necesarios para sostener su fe cuando Dios parece ausente. Nunca aprendieron a caminar por fe y no por vista. Y ahora, cuando más lo necesitan, descubren que su fe era tan frágil como el cristal. Santa Teresa también reveló algo profundamente consolador sobre esta sexta fase. Explicó que aunque el alma experimenta el silencio de Dios, Dios nunca está realmente en silencio. Él está observando cada reacción del alma con amor infinito. Está evaluando cada pensamiento, cada emoción, cada decisión que el alma toma en medio del silencio. Está esperando pacientemente ver si el alma elegirá el amor o el resentimiento, la confianza o la desesperación, la humildad o la soberbia. Y lo más importante, Dios ya sabe cómo terminará la sexta fase para cada alma. Él conoce desde toda la eternidad quiénes perseverarán y quiénes se rendirán. Pero permite que la fase se desarrolle porque cada alma necesita ver por sí misma quién es realmente. Necesita confrontar su propia verdad sin filtros ni ilusiones. Necesita descubrir si su amor por Dios era auténtico o simplemente una máscara conveniente. La sexta fase culmina cuando el alma finalmente revela su verdadera naturaleza a través de su respuesta al silencio divino. Las almas que mantuvieron la confianza, que perseveraron en el amor, que se aferraron a la esperanza incluso sin recibir confirmación, demuestran que su fe era real. Las almas que se llenaron de amargura, que culparon a Dios, que se hundieron en la desesperación, revelan que su supuesta fe era solo una herramienta para conseguir lo que querían. Y entonces, después de esta prueba devastadora pero necesaria, después de que el alma ha mostrado completamente quién es en realidad, llega la séptima fase. Y Santa Teresa advirtió que en la séptima fase las almas cometen el error fatal del que muchas nunca se recuperan. Pero Santa Teresa advirtió que en la séptima fase cometen el error fatal. Después del silencio divino de la sexta fase, el alma entra en lo que Santa Teresa describió como el momento más peligroso de todo el proceso, la séptima fase, donde el demonio tiene permitido hacer un último intento desesperado por arrebatar el alma para sí mismo. Esta fase es tan terrible que la santa confesó que al presenciarla en sus visiones místicas, gritó de horror y rogó a Dios que nunca permitiera que ninguna alma quedara desprotegida en ese momento. Santa Teresa explicó que Satanás conoce perfectamente que después de esta fase ya no tendrá más oportunidades. El destino del alma quedará sellado para siempre. Por eso ataca con una ferocidad, una astucia y un poder que supera cualquier tentación que el alma haya experimentado durante su vida terrenal. Es el último asalto del enemigo y él lo sabe. No tiene nada que perder y todo que ganar. La táctica principal del demonio en la séptima fase es la desesperación.
Después de que el alma ha pasado por el silencio divino, después de haber visto sus pecados con claridad devastadora, después de haber suplicado sin recibir respuesta inmediata, el demonio aprovecha ese estado de vulnerabilidad para susurrar mentiras letales al alma. Le dice que es demasiado tarde. Le dice que Dios la ha rechazado definitivamente. Le dice que todo está perdido y que la condenación es inevitable. Santa Teresa vio en sus revelaciones cómo el demonio se presenta en esta fase, no como un monstruo grotesco, sino como una voz aparentemente razonable. No grita ni amenaza. Simplemente presenta lo que parece ser la lógica inevitable. Viste todos tus pecados, viste cuán poco pesaron tus buenas obras, experimentaste el silencio de Dios. Es obvio que estás condenada. Acepta tu destino. No tiene sentido seguir esperando misericordia que no llegará. Esta mentira es devastadoramente efectiva porque contiene elementos de verdad retorcida. El alma sí vio sus pecados. El peso de sus obras buenas tal vez no fue suficiente según la justicia estricta. Dios sí permaneció en silencio, pero la conclusión es falsa. La desesperación es exactamente lo que el demonio busca, porque un alma desesperada deja de invocar la misericordia divina, deja de confiar, deja de amar, y al hacer eso se separa voluntariamente de Dios en el momento más crucial. Santa Teresa advirtió que muchas almas que podrían haber sido salvadas se pierden en esta séptima fase, precisamente por rendirse a la desesperación. Almas que habían atravesado las 6 fases anteriores con dificultad, pero con perseverancia, de repente colapsan ante las mentiras del demonio. Creen que todo está perdido, dejan de luchar, aceptan la condenación como inevitable y al hacerlo sellan su propia perdición. Pero el demonio tiene otras tácticas además de la desesperación. Santa Teresa vio que para almas diferentes usa estrategias diferentes. Para almas que fueron orgullosas en vida, el demonio les susurra: no puedes rebajarte a suplicar más misericordia. Tienes dignidad. Acepta tu destino con orgullo en lugar de arrastrarte como un mendigo ante Dios. Y esas almas, aferrándose a su orgullo incluso en este momento crítico, rechazan humillarse completamente ante Dios. Para almas que vivieron en la lujuria, el demonio les muestra visiones horribles de lo que les espera en el infierno, no para advertirles, sino para llenarlas de tal terror que su mente queda paralizada. En lugar de volverse a Dios con arrepentimiento, quedan congeladas en pánico absoluto, incapaces de invocar el nombre de Jesús, incapaces de clamar a María, incapaces de hacer nada excepto temblar de miedo. Para almas que fueron avaras, el demonio les hace ver todo lo que perdieron, todas las riquezas que dejaron atrás, todo lo que acumularon y que ahora no les sirve de nada. Las llena de tal amargura por haber desperdiciado su vida persiguiendo cosas materiales que se vuelven incapaces de arrepentirse genuinamente. Su arrepentimiento se convierte en simple lamento por pérdidas materiales, no en contrición por haber ofendido a Dios. Santa Teresa también reveló que en esta séptima fase, el demonio intenta distorsionar incluso las devociones que el alma tuvo en vida. Le dice: rezaste tantos rosarios y de nada te sirvieron. Fuiste a tantas misas y mira dónde estás. Confiaste en la misericordia divina y Dios te abandonó. Todo fue inútil. El objetivo es hacer que el alma renuncie a las únicas armas espirituales que aún puede usar: la invocación de los nombres sagrados, la confianza en la misericordia, el refugio en la intercesión de los santos. Pero Santa Teresa vio que las almas que resistían en esta séptima fase tenían algo en común. Habían desarrollado durante su vida terrenal una devoción especial a la Santísima Virgen María. En el momento más oscuro, cuando el demonio atacaba con toda su furia, estas almas clamaban el nombre de María, y la Madre de Dios, fiel a su papel de madre y protectora, intercedía poderosamente por ellas ante su Hijo.
la santa explicó que María tiene un poder especial sobre el demonio que él no puede resistir. Cuando un alma invoca sinceramente a la Virgen María en la séptima fase, ella desciende como una luz en medio de la oscuridad. No necesariamente aleja al demonio inmediatamente, pero fortalece al alma para resistir sus mentiras. Le recuerda que su Hijo murió precisamente por pecadores. Le infunde esperanza cuando el enemigo siembra desesperación. Le da fuerzas para perseverar un poco más. Santa Teresa también reveló que los ángeles custodios juegan un papel crucial en esta séptima fase. Cada alma tiene asignado un ángel guardián desde el momento de su concepción hasta el momento de su muerte. Y más allá, en la séptima fase, este ángel lucha ferozmente contra los demonios que atacan al alma. Pero el ángel no puede obligar al alma a resistir. Solo puede ayudar si el alma lo invoca, si el alma elige cooperar, si el alma mantiene aunque sea una chispa de esperanza. Las almas que en vida desarrollaron una relación con su ángel guardián, que oraban frecuentemente pidiendo su protección, que reconocían su presencia constante, tienen una ventaja enorme en la séptima fase. Reconocen la presencia de su ángel incluso en medio del ataque demoníaco. Confían en su ayuda, cooperan con su defensa y juntos, alma y ángel, resisten el asalto final del enemigo. La séptima fase termina cuando el alma hace una elección definitiva. O se rinde a la desesperación y acepta las mentiras del demonio, sellando así su propia condenación. O persevera en la confianza, rechaza las mentiras, continúa invocando la misericordia divina y avanza hacia la octava fase. Esta elección es absolutamente crucial porque determina si el alma entrará a la octava fase con esperanza o con desesperación irrevocable. Sin embargo, la octava fase es donde el alma toma la decisión irreversible. La octava fase es el momento más definitivo de toda la existencia del alma. Santa Teresa lo describió como el instante de la elección final. Después de haber atravesado 7 fases de revelación, prueba y purificación, el alma llega al punto donde debe hacer una elección consciente, libre y absolutamente irrevocable sobre su propio destino eterno. Esta no es una decisión que Dios impone, es una decisión que el alma toma por sí misma. Santa Teresa explicó algo que muchos católicos no comprenden plenamente. Dios nunca arroja a nadie al infierno contra su voluntad. La condenación eterna es siempre una autoelección. En la octava fase, el alma ve con absoluta claridad 2 caminos ante ella. Uno lleva a Dios, con todo lo que eso implica: humillación por sus pecados, aceptación de su indignidad, rendición total de su voluntad, purificación de todo lo que la separa de la santidad perfecta. El otro camino lleva lejos de Dios, hacia la oscuridad eterna donde el alma puede mantener su orgullo, su rebelión, su rechazo a someterse a la voluntad divina. Lo que hace esta fase devastadoramente seria es que el alma entiende perfectamente las consecuencias de su elección. No hay confusión, no hay ignorancia, no hay malentendidos. El alma ve exactamente qué significa elegir a Dios y qué significa rechazarlo. Ve la gloria eterna que le espera si acepta la voluntad divina, incluso si eso requiere un tiempo de purificación en el purgatorio. Y ve el tormento eterno que le espera si rechaza a Dios definitivamente. Santa Teresa reveló algo profundamente perturbador en sus visiones místicas. Vio almas que, incluso viendo claramente estas 2 opciones, incluso comprendiendo perfectamente las consecuencias, elegían voluntariamente la condenación. ¿Por qué? Porque preferían sufrir eternamente antes que humillarse ante Dios. Preferían la oscuridad del infierno, donde podían mantener su orgullo intacto, antes que la luz del cielo, donde tendrían que reconocer que siempre estuvieron equivocadas. Estas almas le decían a Dios en la octava fase: no te quiero, no quiero tu cielo, no quiero tu presencia, prefiero el infierno donde puedo estar lejos de ti,
antes que el cielo donde tendría que adorarte por toda la eternidad. Y Dios, respetando absolutamente el libre albedrío que Él mismo les dio, permitía que su elección se cumpliera, no porque Él quisiera que se condenaran, sino porque ellas eligieron libremente condenarse. Santa Teresa lloró amargamente al presenciar estas elecciones. Vio almas que habían sido bautizadas, que habían conocido el Evangelio, que habían recibido la Eucaristía, eligiendo conscientemente el infierno. Y lo más terrible era que estas almas no podían alegar ignorancia ni engaño. En la octava fase, todo está absolutamente claro. Elegían la condenación con pleno conocimiento de causa. Pero la santa también presenció el lado glorioso de la octava fase. Vio almas que, a pesar de haber vivido vidas llenas de pecado, a pesar de haber atravesado las primeras 7 fases con dolor y vergüenza, llegaban a este momento y elegían a Dios con todo su ser. Elegían humillarse completamente. Elegían aceptar cualquier purificación necesaria. Elegían rendirse totalmente a la voluntad divina sin reservas. Estas almas le decían a Dios: soy indigno de tu amor, pero acepto tu misericordia. He pecado gravemente, pero confío en tu perdón. Merezco el infierno, pero me refugio en tu corazón. Haz conmigo lo que tu justicia y tu misericordia determinen, pero no me separes de ti por toda la eternidad. Y estas palabras, pronunciadas con sinceridad absoluta desde lo más profundo del alma, abrían las puertas de la salvación. Santa Teresa explicó que la octava fase revela quién amó verdaderamente a Dios durante su vida y quién simplemente usó a Dios para sus propios fines. Las almas que amaron genuinamente a Dios, incluso imperfectamente, eligen estar con Él sin importar el costo. Las almas que solo se amaron a sí mismas y usaron la religión como herramienta conveniente, eligen separarse de Dios cuando finalmente comprenden que estar con Él requiere muerte total del ego. La octava fase también expone la naturaleza del pecado mortal con claridad absoluta. Santa Teresa vio que cada pecado mortal cometido durante la vida terrenal sin arrepentimiento genuino fortalecía en el alma la tendencia hacia el rechazo de Dios. Era como construir, ladrillo por ladrillo, un muro entre el alma y su Creador. Y en la octava fase, ese muro se manifestaba en toda su terrible solidez. Algunas almas descubrían que el muro era tan alto y tan grueso que ya no tenían la capacidad de elegir a Dios, porque habían destruido sistemáticamente esa capacidad durante décadas de pecado habitual. Pero Santa Teresa enfatizó algo crucial. Mientras el alma estuvo viva en la tierra, siempre tuvo la oportunidad de demoler ese muro a través del sacramento de la confesión. Cada confesión sincera derribaba ladrillos del muro. Cada acto de contrición genuina lo debilitaba. Cada comunión recibida en estado de gracia lo agrietaba. Por eso la santa insistía tan apasionadamente en la importancia de la confesión frecuente. No porque Dios necesitara rituales, sino porque el alma necesitaba mantener libre su capacidad de elegir a Dios. En la octava fase también se manifiesta el efecto de la devoción a los santos y especialmente a la Virgen María. Santa Teresa vio que las almas que habían cultivado estas devociones durante su vida encontraban en este momento crucial una fortaleza sobrenatural para elegir correctamente. La intercesión de María y de los santos no forzaba la voluntad del alma, pero la sostenía, la animaba, la fortalecía para hacer la elección correcta a pesar del peso de sus pecados. La octava fase culmina cuando el alma pronuncia su elección final, con absoluta libertad y claridad. No hay vuelta atrás después de este momento. No hay apelaciones, no hay reconsideraciones, no hay segundas oportunidades. La elección queda sellada para toda la eternidad. Las almas que eligen a Dios avanzan hacia la novena fase, donde descubrirán algo que puede cambiar completamente su destino inmediato.
Las almas que rechazan a Dios se precipitan hacia su condenación autoelegida. Santa Teresa rogaba a todos los que escuchaban sus enseñanzas que comprendieran la gravedad de esta octava fase. Cada decisión que tomas en tu vida terrenal es práctica para este momento final. Cada vez que eliges a Dios sobre el pecado, fortaleces tu capacidad de elegir correctamente en la octava fase. Cada vez que rechazas a Dios por placer temporal, debilitas esa capacidad crucial. Pero hay una novena fase que muy pocos conocen y que puede cambiarlo absolutamente todo. Después de que el alma ha hecho su elección en la octava fase, llega la novena fase que Santa Teresa describió como el misterio de la comunión de los santos. Esta fase es prácticamente desconocida para la mayoría de los católicos, pero su importancia es absolutamente crucial para las almas que eligieron a Dios en la fase anterior. Es el momento donde se manifiesta en toda su gloria el poder de la intercesión celestial. Santa Teresa explicó que cuando un alma elige aceptar a Dios en la octava fase, inmediatamente se activa algo asombroso en el cielo. Los santos que están en la presencia divina, los ángeles que sirven eternamente ante el trono de Dios, y especialmente aquellas personas que en la tierra oraron por esa alma, se presentan ante Dios como intercesores. Es como un tribunal celestial, donde no hay acusadores sino únicamente defensores. La novena fase revela una verdad gloriosa que la Iglesia siempre ha enseñado, pero que pocos comprenden en su totalidad. Tus oraciones por los demás no se pierden jamás. Cada rosario que rezaste por un ser querido, cada misa que ofreciste por la conversión de un pecador, cada sacrificio que hiciste pidiendo la salvación de alguien. Todo eso se manifiesta en la novena fase como un tesoro espiritual que intercede poderosamente por esa alma. Santa Teresa vio en sus revelaciones casos conmovedores de almas que llegaban a la novena fase después de vidas llenas de pecado. Estas almas temían que no hubiera nada a su favor, pero entonces se manifestaba la intercesión de una madre que había rezado por ellas durante décadas. Se revelaban las misas que un sacerdote había ofrecido por su conversión. Aparecían los rosarios que una abuela devota había rezado incansablemente por su salvación. Y toda esa oración acumulada se presentaba ante Dios como súplica poderosa por misericordia. Lo más asombroso que Santa Teresa reveló sobre la novena fase es que incluso personas que murieron hace siglos pueden interceder por un alma en este momento. Si tú tienes devoción a un santo particular, si has rezado constantemente a San José o a Santa Rita o a cualquier otro santo, ellos se presentan en tu novena fase como abogados ante Dios. No porque tengan poder propio para salvarte, sino porque su intercesión ante el trono divino tiene un peso inmenso. Pero la intercesora más poderosa de todas es la Santísima Virgen María. Santa Teresa vio que en prácticamente todas las novenas fases que presenció, María estaba presente intercediendo. Incluso por almas que apenas la habían invocado en vida, María presentaba cualquier pequeña muestra de devoción como razón para que su hijo tuviera misericordia. Un Ave María rezado sinceramente, una medalla llevada con fe, una mirada de súplica hacia una imagen suya. María tomaba estas pequeñas semillas de devoción y las presentaba ante Jesús como flores hermosas. La santa explicó que María nunca fuerza la voluntad de su Hijo, pero su intercesión es tan poderosa, tan pura y tan amada por Dios que tiene un efecto extraordinario. Cuando María pide misericordia para un alma, cuando presenta las oraciones de los vivos y las súplicas de los santos, cuando muestra incluso el más mínimo acto de devoción que esa alma tuvo hacia ella, su Hijo escucha con amor infinito. No porque esté obligado, sino porque honra a su Madre Santísima. Santa Teresa también reveló que en la novena fase se manifiesta el valor eterno de obras que parecían insignificantes en vida. Un vaso de agua dado a un pobre con amor, una palabra de consuelo ofrecida a alguien que sufría, un momento de paciencia con alguien difícil,
todas estas pequeñas obras de misericordia se presentan en la novena fase magnificadas por la gracia divina. Los ángeles las recogen como joyas preciosas y las colocan ante Dios como evidencia de que el alma, a pesar de sus pecados, tuvo momentos de verdadero amor. Pero la novena fase también revela algo que debería motivar a todos los católicos a orar fervientemente por los demás. Santa Teresa vio que algunas almas se salvaron únicamente porque alguien en la tierra oró por ellas con perseverancia. Almas que parecían completamente perdidas, que vivieron en pecado grave hasta el último momento, que apenas mostraron signos de arrepentimiento, fueron salvadas porque una madre, un hijo, un amigo o incluso un extraño desconocido oró incansablemente por su salvación. La santa explicó que en la novena fase estas almas descubrían con asombro quién había orado por ellas. A veces era alguien que esperaban, pero otras veces era alguien completamente inesperado. Un sacerdote que las había visto una sola vez y sintió la inspiración de rezar por ellas. Una monja de clausura que nunca las conoció, pero cuyas oraciones generales por los pecadores las incluyó. Un niño inocente cuyas oraciones simples llegaron directamente al corazón de Dios. Santa Teresa también vio que la intercesión de los ángeles custodios en la novena fase es formidable. Estos seres celestiales que acompañaron fielmente al alma durante toda su vida terrenal, que trataron constantemente de guiarla hacia el bien, que sufrieron cada vez que eligió el pecado, ahora presentan ante Dios un testimonio completo. Muestran cada momento donde el alma resistió una tentación, cada instante donde escuchó la voz de la conciencia, cada ocasión donde mostró aunque fuera una chispa de buena voluntad. La novena fase no cambia la elección que el alma hizo en la octava fase. Si un alma rechazó a Dios definitivamente, ninguna intercesión puede revertir esa decisión, porque Dios respeta absolutamente el libre albedrío. Pero para las almas que eligieron a Dios, la novena fase determina algo crucial. Determina si irán directamente al cielo o si necesitarán pasar por el purgatorio y, en caso de necesitar purificación, cuánto tiempo permanecerán allí. Santa Teresa vio casos donde la intercesión acumulada en la novena fase era tan poderosa, tan abundante, tan llena de méritos, que almas que esperaban siglos de purgatorio fueron admitidas casi inmediatamente a la presencia de Dios. La oración de los vivos, especialmente las misas ofrecidas por ellas, tenía un poder inmenso para acortar o incluso eliminar completamente el tiempo de purificación necesario. Pero también vio el caso contrario: almas que murieron con pecados veniales relativamente menores, pero que no tenían absolutamente nadie orando por ellas. No habían cultivado devociones a los santos. No habían sido parte de una comunidad de fe que orara por sus difuntos. Llegaban a la novena fase y descubrían con tristeza que tenían muy poca intercesión a su favor. Aún se salvarían porque habían elegido a Dios, pero enfrentarían una purificación más larga y dolorosa. Esta revelación llevó a Santa Teresa a insistir apasionadamente en la importancia de la comunión de los santos, orar por los vivos, orar por los difuntos, cultivar devociones a los santos, honrar a la Virgen María, confiar en los ángeles custodios. Todo esto crea una red de intercesión que será invaluable en la novena fase. Después de que toda la intercesión celestial ha sido presentada, después de que todos los méritos y oraciones han sido puestos ante el trono divino, después de que María ha hecho su súplica maternal por el alma, llega el momento final, la 10ª fase, donde Dios pronuncia su veredicto eterno y el destino del alma queda sellado para siempre. Nada tiene sentido sin la 10ª fase, donde finalmente descubres tu destino eterno para siempre. La 10ª y última fase es lo que Santa Teresa llamó el instante de la verdad eterna. Después de haber atravesado 9 fases de revelación, prueba, elección e intercesión, el alma finalmente recibe el veredicto divino que determinará su destino para toda la eternidad.
No hay más fases después de esta. No hay más oportunidades. No hay más tiempo. Es el momento donde todo queda sellado para siempre. Santa Teresa explicó que en esta 10ª fase, Dios mismo habla al alma, no a través de intermediarios, no mediante revelaciones indirectas, sino directamente de su presencia al centro más profundo del ser del alma. Y cuando Dios habla, no hay confusión posible. El alma comprende con absoluta claridad cuál es su destino y por qué ese es su destino. Comprende que la decisión divina es perfectamente justa, perfectamente misericordiosa y perfectamente acorde con las elecciones que ella misma hizo durante su vida. Para las almas que rechazaron a Dios en la 8ª fase, la 10ª fase es el momento de la condenación final. Santa Teresa vio en sus visiones místicas cómo estas almas escuchaban las palabras más terribles que pueden pronunciarse: apartaos de mí. No eran palabras de odio, eran palabras de respeto absoluto al libre albedrío. El alma había elegido vivir sin Dios, y Dios confirmaba esa elección para toda la eternidad. La santa describió el momento en que estas almas condenadas comenzaban su descenso hacia el infierno. No eran arrastradas contra su voluntad. Iban voluntariamente porque ese era el lugar que correspondía a su elección. Pero lo que las atormentaba eternamente no era principalmente el fuego o el sufrimiento físico. Era la comprensión absoluta e irrevocable de lo que habían perdido. Veían la gloria del cielo que rechazaron. Veían la felicidad eterna que pudieron haber tenido. Y ese conocimiento las quemaba más que cualquier llama. Santa Teresa confesó que presenciar la condenación de un alma era la experiencia más dolorosa de todas sus visiones místicas. Ver a una criatura creada por amor, redimida por la sangre de Cristo, llamada a la santidad, elegir voluntariamente la oscuridad eterna, era algo que la hacía llorar inconsolablemente durante días. Y lo más terrible era saber que todo pudo haberse evitado con una sola confesión sincera, con un solo acto genuino de contrición, con una sola rendición verdadera a Dios antes de la muerte. Pero la 10ª fase también tiene un aspecto glorioso. Santa Teresa vio el destino de las almas que eligieron a Dios en la 8ª fase. Para estas almas, Dios pronunciaba palabras diferentes según su estado. Algunas pocas almas, aquellas que vivieron en santidad heroica, que murieron en estado de gracia perfecta, que no tenían absolutamente nada que purificar, escuchaban las palabras más hermosas que pueden existir. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Estas almas experimentaban lo que Santa Teresa apenas podía describir con palabras humanas. Eran admitidas inmediatamente a la presencia de Dios. Veían a la Santísima Trinidad cara a cara. Experimentaban una alegría tan inmensa, tan completa, tan abrumadora que todo el sufrimiento de su vida terrenal se revelaba como absolutamente insignificante en comparación. Un solo segundo en la presencia directa de Dios compensaba siglos de martirio. Estas almas comprendían finalmente por qué los santos habían soportado persecución, tortura y muerte con alegría. La recompensa superaba infinitamente cualquier sacrificio. Pero Santa Teresa explicó que la mayoría de las almas que se salvan no van directamente al cielo, van al purgatorio. En la 10ª fase, estas almas escuchan palabras que son simultáneamente consoladoras y serias. Estás salvada, pero aún no estás lista para entrar a mi presencia. Debes ser purificada completamente antes de poder contemplar mi rostro. Para estas almas, la 10ª fase es un momento de emociones mixtas intensas. Por un lado, experimentan un alivio y una alegría indescriptibles. Están salvadas, no irán al infierno. Su destino eterno está asegurado. Verán a Dios cara a cara eventualmente. Por otro lado, comprenden que deben pasar por un proceso de purificación que, aunque temporal, es extremadamente doloroso. Santa Teresa reveló que el sufrimiento del purgatorio no es castigo vengativo, es purificación necesaria.
el alma ve con claridad absoluta cada imperfección que aún lleva consigo. Cada apego desordenado a las cosas terrenales, cada pecado venial no expiado, cada consecuencia de sus pecados mortales perdonados pero no completamente reparados. Y ama tanto a Dios en ese momento que desea ardientemente ser purificada de todo eso, aunque el proceso sea doloroso. La santa explicó que las almas en el purgatorio sufren intensamente, pero su sufrimiento es completamente diferente al del infierno. En el infierno hay desesperación eterna. En el purgatorio hay esperanza cierta. Las almas del purgatorio saben que su sufrimiento terminará. Saben que cada momento de purificación las acerca más al cielo. Saben que eventualmente verán a Dios cara a cara. Esta certeza hace que su sufrimiento sea soportable e incluso deseable. Santa Teresa también vio en la 10ª fase cómo se determinaba la duración de la estancia en el purgatorio. Aquí es donde la intercesión de la 9ª fase mostraba su verdadero poder. Las oraciones acumuladas, las misas ofrecidas, los sacrificios hechos por esa alma, todo reducía significativamente el tiempo de purificación. Algunas almas que esperaban siglos en el purgatorio descubrían con asombro que gracias a la intercesión poderosa presentada en la 9ª fase, solo permanecerían allí por un tiempo relativamente breve. La 10ª fase también revelaba algo que Santa Teresa consideraba crucial: el valor eterno de aceptar el sufrimiento terrenal con amor. Ella vio que las almas que durante su vida habían ofrecido sus cruces, enfermedades, injusticias y dificultades a Dios con amor y paciencia, tenían mucho menos que purificar en el purgatorio. Habían hecho su purgatorio en la tierra. Habían permitido que el sufrimiento terrenal los purificara, mientras aún tenían tiempo de acumular méritos. Santa Teresa escribió apasionadamente que si los católicos comprendieran realmente la 10ª fase, vivirían de manera radicalmente diferente. Buscarían la santidad con urgencia. Recibirían los sacramentos con devoción ardiente. Ofrecerían cada sufrimiento como purgatorio anticipado. Orarían constantemente por los demás para acumular intercesión para su propia 10ª fase. Vivirían cada día como si fuera el último, porque en realidad podría serlo. En la 10ª fase también se manifiesta la perfecta justicia y misericordia de Dios trabajando en armonía. No hay favoritos, no hay parcialidad, no hay injusticia. Cada alma recibe exactamente lo que corresponde según sus obras, sus elecciones, la gracia que recibió, las oportunidades que tuvo y cómo respondió a todo eso. Dios toma en cuenta absolutamente todo. Nada se escapa de su conocimiento perfecto. Nada es juzgado incorrectamente. Santa Teresa vio que en esta fase final, todas las almas, incluso las condenadas, reconocían que el veredicto de Dios era justo. Las almas salvadas alababan su misericordia. Las almas condenadas no podían negar su justicia. Todas comprendían que recibían lo que habían elegido libremente durante su vida terrenal. El cielo, el purgatorio o el infierno no eran imposiciones arbitrarias de Dios. Eran las consecuencias naturales y eternas de las decisiones humanas libres. La 10ª fase concluye cuando el alma toma el camino correspondiente a su destino. Las almas del cielo entran en la gloria eterna. Las almas del purgatorio comienzan su purificación con esperanza cierta. Las almas del infierno descienden a su oscuridad autoelegida, y la eternidad comienza sin posibilidad de cambio jamás. Ahora que conoces las 10 fases, debes saber cómo prepararte para sobrevivirlas. Después de revelar las 10 fases del alma tras la muerte, Santa Teresa no dejó a sus seguidores sin orientación práctica. Ella comprendió que conocer lo que viene después de la muerte solo tiene valor si transforma cómo vives antes de morir. Por eso dedicó gran parte de su vida y sus escritos a enseñar exactamente cómo prepararse para enfrentar esas 10 fases con esperanza de salvación.
La primera y más fundamental enseñanza de Santa Teresa para prepararse es vivir en estado de gracia. Esto significa confesar tus pecados mortales tan pronto como sea posible y evitar volver a cometerlos. Santa Teresa insistía en la confesión frecuente, idealmente mensual o incluso semanal. No porque Dios exija rituales constantes, sino porque cada confesión sincera limpia tu alma, debilita los apegos al pecado y fortalece tu capacidad de elegir a Dios en la octava fase. La santa explicaba que la confesión frecuente tiene un efecto acumulativo. Cada vez que te confiesas con verdadero arrepentimiento, tu alma se vuelve más transparente ante Dios. Los muros que el pecado construye entre tú y tu Creador se derriban sistemáticamente. Cuando llegues a las 10 fases, especialmente a la tercera donde revives tu vida completa, tendrás menos de qué avergonzarte si has mantenido tu alma limpia mediante la confesión regular. La segunda enseñanza crucial de Santa Teresa es desarrollar una vida de oración profunda, no oración mecánica de rutina, sino conversación genuina con Dios. Ella recomendaba especialmente la oración mental, donde dedicas tiempo simplemente a estar en la presencia de Dios en silencio, hablándole desde el corazón, escuchando sus inspiraciones en tu alma. Esta práctica te prepara para la sexta fase, el silencio divino, porque ya habrás aprendido a confiar en Dios incluso cuando no sientes su presencia inmediata. Santa Teresa también insistía fervientemente en la devoción a la Santísima Virgen María. Rezar el rosario diariamente, llevar el escapulario con fe, consagrarte a María, invocarla constantemente, especialmente en momentos de tentación. La santa prometía que quien mantuviera una devoción sincera a María nunca sería abandonado en el momento de la muerte. María se presentaría como intercesora poderosa en la novena fase y su presencia maternal fortalecería al alma en todas las fases anteriores. La cuarta preparación esencial es cultivar la humildad genuina. Santa Teresa enseñaba que el orgullo es el pecado más peligroso porque es el que más directamente te separa de Dios. Un alma orgullosa difícilmente podrá humillarse en la octava fase para elegir a Dios si eso requiere reconocer que estuvo equivocada toda su vida. La humildad se cultiva reconociendo diariamente tu dependencia total de Dios, aceptando correcciones sin resentimiento y eligiendo el último lugar en lugar del primero. Santa Teresa también recomendaba vehementemente la práctica de ofrecer sacrificios voluntarios. No se refería a penitencias extremas o autocastigos dañinos. Hablaba de pequeños sacrificios diarios ofrecidos con amor, renunciar a un placer legítimo para ofrecérselo a Dios, aceptar pacientemente una contrariedad sin quejarte, ayunar de algo que disfrutas. Estos sacrificios reducen el tiempo de purgatorio porque actúan como purificación anticipada mientras aún puedes acumular méritos. La sexta preparación es recibir la Sagrada Eucaristía con la mayor frecuencia y devoción posibles. Santa Teresa veía la comunión como el alimento más importante del alma. Cada vez que recibes el cuerpo de Cristo dignamente, fortaleces tu unión con Él, aumentas la gracia santificante en tu alma y construyes una relación que te sostendrá cuando enfrentes las 10 fases. La Eucaristía es anticipación del cielo en la tierra. Quien la recibe devotamente en vida tendrá un deseo ardiente de Dios que lo llevará a elegir correctamente en la octava fase. Santa Teresa también enseñaba la importancia de la caridad activa con los pobres y necesitados. No solo dar limosna material, sino servir personalmente a quienes sufren. Visitar enfermos, consolar afligidos, alimentar hambrientos, vestir desnudos. Estas obras de misericordia corporal se presentarán en la novena fase como tesoros espirituales. Pero más importante aún, desarrollan en el alma la capacidad de amar desinteresadamente, que es la esencia misma de la vida en el cielo. La octava preparación es desarrollar una relación personal con tu ángel custodio. Santa Teresa recomendaba hablarle diariamente, pedirle protección, agradecerle su cuidado constante
invocarlo en momentos de tentación. Este ángel que te acompaña toda tu vida será tu defensor en la séptima fase, cuando el demonio ataque con toda su furia. Si has cultivado una relación con él durante tu vida, reconocerás su presencia y ayuda en ese momento crucial. Santa Teresa también insistía en la importancia de meditar frecuentemente sobre las postrimerías, muerte, juicio, infierno y cielo, no para vivir en terror morboso, sino para mantener la perspectiva eterna. Quien recuerda constantemente que va a morir y será juzgado, vive con más cuidado. Evita pecados que parecen atractivos en el momento, pero devastadores en la eternidad. Toma decisiones pensando no solo en las consecuencias temporales, sino en las eternas. La 10ª preparación que Santa Teresa enseñaba es orar constantemente por los demás, especialmente por los agonizantes y los difuntos. Cada oración que haces por otro acumula intercesión que se presentará en tu propia 9ª fase. Existe una comunión de los santos donde las oraciones circulan como moneda espiritual. Quien ora generosamente por otros, descubrirá en su momento que muchos oran por él. Santa Teresa también recomendaba tener devoción especial a San José, patrono de la buena muerte. Ella prometía que quien invocara a San José regularmente durante su vida, tendría su asistencia poderosa en el momento de la muerte. San José, que estuvo presente en la muerte de Jesús y María, tiene un poder especial para ayudar a las almas en su tránsito de esta vida a la eternidad. La santa enfatizaba además la importancia de vivir en el presente con atención plena a la voluntad de Dios. No obsesionarse con el pasado, ni angustiarse por el futuro, sino hacer fielmente lo que Dios pide en cada momento. Esta práctica desarrolla la docilidad al Espíritu Santo, que será crucial cuando enfrentes las 10 fases y necesites discernir la voz de Dios del susurro del demonio. Santa Teresa también enseñaba a aceptar el sufrimiento cuando viene, sin amargura ni rebelión, unirlo a la pasión de Cristo, ofrecerlo por la conversión de pecadores, verlo como oportunidad de purificación terrenal que reduce el purgatorio futuro. Las almas que aprenden a sufrir con amor en la tierra llegan a las 10 fases mucho más preparadas que quienes pasaron su vida huyendo del dolor. Finalmente, Santa Teresa insistía en pedir constantemente la gracia de la perseverancia final. Esta es la gracia de morir en estado de gracia, de tener la oportunidad de confesarte antes de morir, de no ser sorprendido por la muerte en pecado mortal. Es una gracia que Dios concede a quienes la piden humildemente y viven tratando de ser fieles. Rezar diariamente pidiendo esta gracia es una de las oraciones más importantes que puedes hacer. Todas estas preparaciones no son garantía automática de salvación. La salvación siempre depende de la gracia de Dios y de tu libre cooperación con esa gracia. Pero Santa Teresa prometía que quien viviera sinceramente siguiendo estas enseñanzas tendría razones fundadas para esperar que enfrentaría las 10 fases con confianza y esperanza de alcanzar la vida eterna. Y existe un testimonio que confirma que todo lo que Santa Teresa dijo es verdad. En el año 1976, una mujer llamada María Simma, de Austria, experimentó algo extraordinario que validaría todo lo que Santa Teresa había revelado siglos atrás. María tenía el don místico de hablar con las almas del purgatorio. Durante décadas, estas almas se le aparecieron para pedirle oraciones y para revelar detalles sobre su experiencia después de la muerte. Lo asombroso es que las descripciones que estas almas daban coincidían perfectamente con las 10 fases reveladas por Santa Teresa. Hablaban de haber revivido cada momento de su vida con claridad absoluta. Describían el peso de sus acciones siendo evaluado con justicia perfecta. Mencionaban el valle de las lágrimas donde suplicaron misericordia. Relataban el silencio divino que probó su fe. Confirmaban el ataque final del demonio antes de su elección definitiva y agradecían profundamente la intercesión de quienes habían orado por ellas. María Simma documentó cientos de estos testimonios que fueron investigados por teólogos católicos y declarados conformes
a la doctrina de la Iglesia. Las almas le dijeron algo que ella repitió incansablemente hasta su muerte en 2004. La mayoría de las personas no se preparan adecuadamente para las 10 fases. Viven como si la muerte no existiera, como si la eternidad fuera un concepto abstracto, como si tuvieran tiempo infinito para convertirse. Pero la verdad es que no sabes cuándo llegarán las 10 fases para ti. Puede ser dentro de 50 años o puede ser mañana. Puede ser después de una larga enfermedad que te dé tiempo para prepararte, o puede ser en un accidente súbito sin advertencia. La única certeza es que llegará, y cuando llegue, enfrentarás exactamente lo que Santa Teresa reveló. La pregunta que debes hacerte ahora, en este momento mientras aún tienes tiempo, es simple pero crucial. ¿Estás preparado? Si tuvieras que enfrentar las 10 fases hoy, ¿pasarías la prueba de la tercera fase al revisar tu vida completa? ¿Tus obras buenas pesarían más que tus pecados en la cuarta fase? ¿Tendrías la fortaleza para superar el valle de las lágrimas en la quinta fase? ¿Confiarías en Dios durante el silencio de la sexta fase? ¿Resistirías el ataque del demonio en la séptima fase? ¿Elegirías a Dios sobre tu orgullo en la octava fase? ¿Tendrías suficiente intercesión acumulada en la novena fase? ¿Qué veredicto recibirías en la décima fase? Estas preguntas no son para aterrorizarte, sino para despertarte. Santa Teresa no reveló las 10 fases para crear pánico, sino para dar oportunidad de preparación. Cada día que vives es una gracia, una oportunidad más para limpiar tu alma, fortalecer tu fe, acumular méritos, desarrollar virtudes y prepararte para el momento más importante de tu existencia. No pospongas más tu conversión. No sigas viviendo como si tuvieras tiempo infinito. No permitas que el demonio te adormezca con la mentira de que puedes arrepentirte en tu lecho de muerte. Miles de personas planean hacer eso y mueren súbitamente sin oportunidad. Miles más llegan al lecho de muerte con el corazón tan endurecido por décadas de pecado que ya no pueden arrepentirse genuinamente. Comienza hoy mismo a prepararte. Confiésate pronto. Reza el rosario diariamente. Recibe la Eucaristía con devoción. Ofrece sacrificios con amor. Cultiva la humildad. Practica la caridad. Invoca a tu ángel custodio. Medita en las postrimerías. Ora por los demás. Conságrate a María. Pide la perseverancia final. Si deseas recibir más enseñanzas que pueden salvar tu alma, suscríbete a este canal ahora mismo. No esperes. Cada video que publicamos contiene verdades que la mayoría de los católicos desconocen, pero que necesitan desesperadamente. Dale like si quieres que la Virgen María interceda por ti en tu hora final y comparte este video con todos tus seres queridos porque puede ser la advertencia que Dios usa para salvar sus almas de la perdición eterna. Mira el video que aparece en tu pantalla donde revelamos qué santos tienen el poder de interceder más poderosamente por ti en el momento de tu muerte. Tu eternidad depende de las decisiones que tomas hoy. No las desperdicies. Que Santa Teresa de Ávila interceda por ti. Que la Santísima Virgen María te proteja. Y que Dios tenga misericordia de tu alma cuando enfrentes las 10 fases que determinan tu destino eterno.